para que alejo esto. Neolítico significa edad de la piedra nueva. A este periodo se lo llamó así porque los humanos empezaron a pulir la piedra para hacer herramientas más precisas. Además, hubo una serie de cambios tecnológicos, sociales y culturales. La transformación más importante fue que en algunas zonas del planeta los seres humanos comenzaron a producir sus propios alimentos. Comenzó una economía productiva y junto con eso el sedentarismo. O sea que las personas dejaron de ser nómades ¿Sí? y para quedarse en un lugar fijo. Bien. Bueno, muy bien. La ¿Y, palabra, y el término cambio climático, dónde lo conectaste? el cambio climático lo conecté más abajo. Bien, sigue. Sí. La palabra revolución proviene del latín y significa dar vueltas o volver. A partir de eso, las ciencias sociales tomaron el término para calificar y describir momentos de cambios profundos que transforman radicalmente el orden de las cosas existentes. Luego baja y sigue. El Sí. paso de las sociedades cazadoras y recolectoras a la adopción de nuevas formas de obtener alimentos pueden explicarse a través de múltiples cosas, como los cambios climáticos y los cambios culturales. Bien. Los, Sí. Vos hiciste como una mixtura del libro, ¿puede ser? Hiciste como, agarraste partes del libro y las pusiste en el texto. sí, Bueno, pero el ejercicio que había que hacer era justamente hacer un texto, ¿sí? Hacer un texto con tus propias palabras, ¿sí? sí, Donde vos puedas, de alguna manera, articular esas palabras, ¿sí? Que estaban en la guía. Si te parece, lo sí, hacemos juntas, ¿dale? Lo vamos a hacer juntas, dale, así vos ya después lo dale, tenés. Porque lo que te faltó aclarar es el tema del cambio climático. Vos pusiste sí. muy bien, ¿sí? El neolítico es una etapa nueva, ¿sí? Que va a atravesar el hombre, ¿sí? Como hablando de Sí, colectivos, ¿sí? Que en realidad son hombres que y es mujeres. donde se quedan en un lugar fijo. Bien, es un O sea, sí, exacto. Es el momento en el cual el hombre descubre el cultivo, ¿no? O sea, descubre que sí, si plantaba una semilla, crecía determinada planta, determinado fruto, determinada verdura. Por lo tanto, tenía que esperar, ¿sí? Como habíamos visto en el video de la clase pasada, a que creciera esa planta o esa verdura. Y para poder esperar a que sí, creciera, tenía que asentarse, ¿no? En un territorio sí, determinado, ¿sí? Ahí es donde se produce esto de el pasaje, ¿sí? Del nomadismo, es decir, de ir de un lugar al otro en búsqueda de alimento, en donde escaseaban las vacas o escaseaban los ciervos o determinada grano, y por lo tanto los hombres se tenían que trasladar a otro lugar para seguir buscando alimento. Es decir, el alimento era la causa por la cual los hombres y las mujeres se movían de territorio. A partir de ahora, con el tema del neolítico, ¿sí? Los hombres, con el descubrimiento de la agricultura, se tienen que quedar en un lugar fijo, ¿sí? Y no necesitan moverse de un lugar al otro, porque con el cultivo ya tienen el 70% de las calorías o de, digamos, los nutrientes que necesitan para poder alimentarse, ¿sí? sí, Y el otro porcentaje lo van a utilizar, ¿sí? Lo van a de alguna manera obtener a través de la ganadería, que va a ser la otra actividad que aparece, ¿no? ¿Sabes lo que es sí. la ganadería? ¿Qué quiere decir? Agricultura es el cultivo, y sí, y ganadería tiene que ver con la crianza de animales, ¿sí? Es decir, Ah, sí, hoy en día, por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos una gran proporción de nuestra riqueza es por la ganadería, ¿sí? Por la actividad sí. ganadera, en donde se crían animales como digamos, la vaca Las principalmente, que es lo vacas, que se come, chancho, ¿sí? Las ovejas, de las ovejas se sí, obtiene la lana, y también se utilizan sus, digamos, eh, en los pies de la oveja, ¿sí? Tiene esos huesos, ¿sí? Que no son huesos en realidad, pero es un material que se usa para hacer colgantes o para hacer adornos, ¿sí? Bien. ajá, como collares. Claro, sí, que no sé cómo se llaman, pero es lo que tienen las ovejas abajo, ¿sí? En los pies, Sí, ¿sí? Que también se utiliza en los caballos. ¿M? Bueno, mm, entonces, con la aparición, ¿sí? De esta nueva modo de vivir, ¿sí? Que es la agricultura, ¿sí? Aparece entonces la agricultura y la ganadería. Pero esto tiene una causa que tiene que ver con un cambio climático. Por eso yo te decía el tema del cambio climático, ¿sí? ah, Que, sí, como muy bien dice acá el libro, hace 13.000 años hubo un aumento de la temperatura,
¿sí? Y las capas de hielo que hasta entonces habían cubierto amplias regiones del planeta fueron retirándose, ¿sí? Es decir, el hielo se derritió, porque viste que cuando hace Sí. calor, el hielo se derrite. Viste que Ajá. cuando es verano, por ejemplo, en la heladera Sí. no hay tanto hielo, se empieza como a descongelar, ¿no? Y hace calor, Sí. entonces, bueno, eso crea, ¿no? Esto de que en realidad tiene que ver con el proceso, ¿no? Del pasaje del sólido al líquido, ¿sí? Sí. Que tiene que ver con la fundición, ¿no? Fundición de lo Ujú. sólido en lo líquido. Entonces esto es lo que pasó. Como aumenta la temperatura y los hielos se van derritiendo, queda el terreno disponible para poder realizar esas actividades, ¿sí? En una temperatura de 1 grado o -0 grados es imposible realizar agricultura, porque las plantas y el cultivo se muere, ¿sí? Sí. De hecho, hoy en día, ahora en invierno, por ejemplo, si tenés jardín en tu casa o si mamá o papá tienen alguna huerta, tienen que andar Sí. cuidando, ¿sí? Mucho a las plantas para que no se mueran, porque mueren del frío muchas veces, ¿sí? Mm. Entonces, cuando hay como hay un cambio climático, en realidad esta es la principal causa, ¿sí? Entonces, primero tenemos el cambio climático, que eso desencadena el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿sí? Esa agricultura genera el sedentarismo, ¿sí? Y ahí sería la otra palabra que podemos de alguna manera conectar. Y después tenemos la crianza de animales, ¿sí? Que es otra de las cuestiones que tiene que ver con la ganadería, ¿eh? Y el tema de la domesticación, ¿sí? Tanto animales como plantas. Esto de la domesticación va más allá de cultivar y tiene que ver con poder estudiar los ciclos de las plantas y los ciclos de la vida animal también. ¿Eh? Que eso ustedes lo tienen Sí. acá en la página 34, ¿sí? Desarrollo de la agricultura y la ganadería, la domesticación de ciertas especies significó una gran intervención humana en la naturaleza. Hasta la revolución neolítica, solo algunas especies lograban sobrevivir y reproducirse. Pero en esta etapa, el ser humano comenzó a realizar una selección de aquellos animales y vegetales que mejor podían satisfacer sus necesidades y además lo fue transformando. Por ejemplo, cada año seleccionaban aquellas semillas de trigo provenientes de las plantas más altas, con espigas más firmes y con más granos, o hacían aparearse a las ovejas, que tenían mejores lanas. Es decir, realizaron una manipulación artificial, ¿sí? De las plantas y de los animales, ¿no? Entonces, como decía bien acá el texto, seleccionaban aquellas plantas que podían, digamos, nacer mejor en determinadas épocas del año, ¿sí? Por ejemplo, en invierno es difícil cosechar determinadas, plantar, digamos, determinadas especies, ¿sí? Hay otras especies como, Sí. por ejemplo, los tubérculos como por ejemplo la papa, la batata, ¿sí? La zanahoria, que nacen en cualquier época del año, ¿sí? Que porque nacen abajo de la Sí. tierra. Pero hay otras especies que no, digamos, que desarrollan tallos y que, digamos, van por encima del nivel de la tierra, ¿sí? Como el tomate, como el zapallo. ¿Qué otro más? A ver, ¿conoces alguna Eh, otra planta que salga, digamos, por la fuera? banana, La banana, la el árbol de mandarina, limón. el limón, la naranja, bueno, todas esas especies, ¿sí? Que arman como árboles y algunos se hacen muy grandes, como por ejemplo el árbol Sí. de, digamos, lo que sería el trigo, ¿sí? Que el trigo es, Mm. digamos, un cultivo que hay que cuidarlo bastante, hay que estudiar bastante el ciclo del trigo porque si no Sí. caemos en problemas tanto de sequía, de helada, o también tenemos la amenaza de los bichos, ¿no? De, digamos, Sí. determinadas especies que también comen, se alimentan del cultivo. Por lo tanto, ellos lo que hicieron es eso, seleccionar aquellas especies que podían nacer mejor en determinada época del año, ¿no? Y, por ejemplo, hacer aparearse a determinada especie de oveja, determinada especie de vaca, ¿sí? Es decir, frente a una organización natural, ¿sí? Del cultivo o de las plantas y de los animales, ellos lo que hicieron es una organización artificial, ¿sí? O sea, todo Sí. lo que hoy en día vemos que tiene que ver, por ejemplo, con el cultivo de soja, con los cultivos que nosotros realizamos de cereales, ¿sí? Para poder vender al extranjero, que nosotros, como, digamos, nos valemos de eso, ¿no? Todo lo hacemos con una manipulación sobre el cultivo, que es una manipulación, digamos, artificial. Por ejemplo, a través de digamos, a través de los, no me sale la palabra, pero serían esas sustancias que lo que hacen es matar a los bichos, ¿no? Que son como Ajá. fungicida, no me sale la palabra. Bueno,
Ya me va a salir. Pero son como esas líquidos, que a veces son en líquido, a veces son en polvo, a veces son en spray también, que se les rocea, digamos, rocean a las plantas para poder protegerlas de esos bichitos, ¿no? O de cualquier tipo de malaria que pueda llegar a haber en la tierra. ¿Se entiende entonces esto de la domesticación? Sí, Viste, por ejemplo, el término también domesticación se ve un poco cuando hablamos de la domesticación de un perro, porque en el pasado los perros eran salvajes, ¿no? Pero sí, ahora, ¿no? Uno, si tiene un perro en casa, quiere decir que está domesticando un perro, ¿no? Porque vos lo educás según lo que vos necesitás, le decís que no haga pis en la casa, que salga afuera a hacer pis, le decís que no sí, coma determinada cosa, ¿sí? Lo retás cuando te quiere morder o cuando se pone medio insoportable, ¿no? O sea, como que uno lo educa a ese perro, ¿sí? O sea, lo está domesticando, ¿sí? Domesticar es educar, ¿eh? mm, Y en esa educación uno también estudia cómo educar al otro, entonces hay un sí, proceso. Bien, y entonces la otra palabra que faltaba articular es revolución, ¿sí? mm, Vamos a hacer el texto, así vos lo podés copiar, ¿sí? dale. Y los que están escuchando la clase después, cuando la escuchen, también. Bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar el texto? Eh, Bueno, vamos a poner el neolítico, sí, a ver, el neolítico representó una gran revolución, porque tenemos que usar la palabra revolución, ¿sí? El sí, neolítico representó una gran revolución, ¿sí? En la vida de los hombres y mujeres mm, de la época, podríamos decir, ¿sí? Y ahí sí. tenemos que seguir. Bueno, ¿cómo seguimos? Eh, podemos seguir por lo de... ay, espera. Sí. Sobre el... Podemos articular cualquier palabra. ¿Cuál, cuál querés articular? A ver. sobre el sedentarismo, Bueno, entonces, sigo acá porque no me deja. El neolítico representó una gran ok. revolución. A ver, ahí está. En la vida de los hombres y mujeres de la época. En este momento, en este periodo, ¿sí? Se da Ah, un pasaje del nomadismo sí. al sedentarismo. Pero antes de hablar de esto del nomadismo y del sedentarismo, ¿no tendríamos que hablar de otra cosa? De lo primero, la primera causa de todo, ¿cuál fue? El cambio climático, Bien, claro. Entonces, el Neolítico representó una gran revolución de la vida de los hombres y mujeres de la época. Todo comenzó, podríamos decir, sí. ¿no? Todo comenzó hace 13.000 años, ¿sí? Con un gran cambio climático, ¿sí? En donde se derriten los hielos y Mm, queda disponible un terreno, ¿verdad? Llano para sí, cultivar, ¿sí? De esta manera, coma, utilizamos conectores, ¿no? De esta manera es un conector. De esta sí. manera, el hombre, ¿sí? Descubre la Sí, agricultura, ¿sí? ajá, Y, y la ganadería. Bueno, descubre la agricultura y la ganadería. ¿Mm? Coma, por lo mm, cual se queda
en un lugar fijo para vivir. ¿Sí? Esto Sí. representa el pasaje del nomadismo al Sedentarismo. sedentarismo. A ver, ¿qué otra palabra nos falta? Nomadismo al sedentarismo. Bien. ¿Qué otra Punto. palabra? Sobre criar animales. Y criar animales, domesticación y economía productiva nos falta. ¿Sí? Entonces, este se representa el pasaje del nomadismo al sedentarismo. Sí. A ver, ¿cómo seguimos? Por la economía productiva. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Que Bueno, ponemos, el hombre comienza a criar animales sí. y domestica plantas. Lo cual explica que ahora, el hombre comienza a criar animales y domestica plantas. Lo cual significa que ahora la economía es productiva. Sí. Productiva y no parasitaria, como antes. ¿Sí? Sí. Es un posible texto este igual, ¿sí? O sea, vos podés, la idea no sería que lo copies, sino que vos utilices esto que hicimos para armar tu propio texto, ¿sí? Claro. O sea, puede ser que en cualquier lugar podés poner las palabras, pero bueno, yo arranqué con cambio climático porque el cambio climático es la causa de todo. Si no hubiera ocurrido el cambio climático, los hombres no hubieran descubierto la agricultura, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, ¿lo ¿Cuál nos copiaste? falta? ¿Cómo? ¿Cuál nos falta? No, ninguna palabra, ya está. Ok. Bien. ¿Lo copiaste el texto? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, listo. Entonces, ese es el punto 1, ¿sí? Bueno, para todos los que vean la clase ahora, que espero que la miren. Sí. Muy bien, Amira, por haberte quedado conectada para poder hacer la clase, porque si no estaba sola yo. Bueno, Sí. entonces el miércoles tienen que terminar toda la guía para el miércoles, sí o sí. Y algunos ya me mandaron igual algunas cosas que las tengo que corregir. Bueno, nos vemos el miércoles. Ah, mira, ya te mandé la Ok. nota, ¿no? Del trabajo práctico. Sí, bien. Sí. Bueno, nos vemos el miércoles, ¿sí? Bueno, adiós. Chao, descansa. Igualmente. Gracias.